Así es, bueno, ahora vamos a bajar un poquito desde México, esa México linda y querida como le cantaba Negrete o tantos grandes cantantes que tuvo México. Vamos a bajar un poquito y vamos a continuar, por lo menos con un par de temas de todo este material enorme que tenemos, que hemos conseguido con la participación de Gabriela Orden desde Porto Alegre, Brasil. Y vamos a tener una pequeña intervención sobre algo ya habíamos adelantado ayer, sobre la inserción de Brasil en el mundo, pero específicamente sobre el tema de cómo está viendo Brasil el Mercosur. Se lo preguntamos a Gabriela Orden y esto nos contestó. Sobre el Mercosur, son las peores noticias que te puedo dar. El ministro de Economía, que es el superministro Paulo Guedes, afirmó que la política, para que va a rever la política comercial brasileña y que el Mercosur no será una prioridad. El Guedes clasifica al bloco del Mercosur como un bloco ideológico y que un bloco ideológico bolivariano, y dice que las relaciones comerciales no pueden estar restrictas a estos países bolivarianos, ¿no? Entonces, con respecto al Mercosur, las noticias son las peores posibles, ¿no? Esperamos un retroceso en las relaciones con el Mercosur. Bueno, aquí vemos que no hay buenas noticias respecto del Mercosur y que aquel proyecto que tuvieron Alfonsín y Sarney, que es un poco los sueños de los héroes de nuestra independencia, de unir a esta parte del mundo, siempre tiene quintas columnas que impiden que podamos tener un desarrollo armónico entre todas nuestras naciones. Lógicamente, aprovechando que estábamos hablando con una protagonista como Gabriela Orden, que es una analista muy consistente y muy bien informada, no le podíamos dejar de preguntar sobre la situación de quien injustamente está detenido en Brasil y nos ha dicho cosas que son sumamente interesantes y escúchenlas con absoluta atención. Bueno, allá hace un tiempo que yo hablé por este mismo medio y me manifesté diciendo que yo consideraba que la prisión de Lula había sido un error. Lula fue condenado por una justicia que participó de un golpe jurídico parlamentar que destituyó a una presidenta legítimamente electa y sobre la cual no caía ningún tipo de denuncia ni de acusación. Lula aceptó una condenación hecha, formulada por esta misma justicia que retiró a Dilma del poder. Y parece ser que hoy, en ese momento, cuando Lula estaba en esas horas finales decidiendo entregarse o no a sus carceleros, algunos grupos, poquísimos grupos, nos manifestamos por el exilio, y el exilio como una forma de resistencia política. Exilarse no es huir, exilarse no es parar de luchar, exilarse es una forma de continuar teniendo voz política. En su momento Lula consideró que el exilio era huir de una situación. Bueno, fue preso, está preso hasta hoy, y evidentemente si algo no sucede con la sociedad brasilera que reclame la liberación de Lula, Lula va a morir preso. Las condiciones de Lula preso son cada vez más degradantes. Tremendo, ¿no? Es decir, Lula al principio era considerado
un poco preso político, podía recibir visitas internacionales, podía recibir a la familia todas las veces que la familia iba hasta Curitiba, pero ahora las restricciones a las visitas de Lula son cada vez más severas. Esta última semana falleció el hermano más viejo de Lula, Babá, un gran militante político, siempre ligado al Partido Comunista, y aunque haya una ley que le garantiza a los presos concurrir a los sepultamientos de sus parientes cercanos, a Lula le fue negado, argumentando el temor de que hubiera manifestaciones, aglomeraciones de personas. Lo que coloca de manera muy clara que para el poder constituido el gran peligro es Lula suelto, el gran peligro es Lula hablar, el gran peligro es que Lula pueda manifestarse. Y eso es lo que en este mes de gobierno Bolsonaro aconteció. El mismo juez que lo condenó, que es Moro, hoy es el ministro de Justicia de Bolsonaro. Entonces el temor que un sector de los compañeros tenemos es que la sobrevivencia de Lula a esa prisión. Todo puede suceder. Como van las cosas, las perspectivas de Lula preso son muy difíciles, cada vez más complicado. Bueno, aquí vemos la situación, ¿no? Fíjate vos que hay muchos temas muy importantes acá, ¿no? Uno es el dilema de Lula de entregarse o ir al exilio. Quiero recordarle a los oyentes que este dilema se le planteó a Sócrates hace 2000 y pico de años atrás, donde lógicamente el prestigio del filósofo griego era de tal magnitud que, condenado a beber cicuta y morir, era un precio que pagaba el poder judicial y el poder político muy alto. Entonces lo invitaban a que se fuera, y Sócrates tiene unos diálogos que en algún momento vamos a traer a la radio, extraordinarios, donde dice por qué prefiere beber cicuta y morir antes que exiliarse y omitir las leyes de Atenas. Diálogos redactados por Platón, ¿no? Sí, y hay otras investigaciones de Rodolfo Mondolfo, hay otras investigaciones que han hecho aportes más allá incluso de lógicamente lo que ha escrito Platón, porque Sócrates no tiene escritos. Pero fíjate que tuvo el mismo dilema y Lula lo resuelve pensando muy parecido a lo que pensó Sócrates. Pero hay otras cuestiones que plantea Gabriela, que es el ensañamiento en la prisión de Lula. A Lula ya no lo dejaron salir para ir al velorio del hermano muerto. Es decir, hay un ensañamiento. No dejan que premios Nobel de la paz lo vayan a ver, puedan entrevistarse con él. No dejan. Entonces hay un encarcelamiento, que esta es la hazaña que tiene hoy esta derecha que tanto se hace la republicana en otras latitudes, pero que cuando tiene el poder es inmisericordiosa, es brutal. Sí, y la actitud moral del juez Moro, ¿no? Y fíjate que está poniendo Gabriela en tela de juicio la sobrevivencia biológica de Lula, porque incluso podría ser asesinado allí en la cárcel. Quiere decir que efectivamente, lo decís vos bien, el mismo juez que participa en el golpe de Estado contra Dilma Rousseff, que no es acusada absolutamente de nada, simplemente es la prepotencia del poder económico, del poder imperial, que dice no va más esta presidenta porque lo determinamos nosotros.
y sin ningún tipo de justificación, simplemente por determinación del poder, es dado un golpe de Estado. Y Lula es encarcelado de la misma manera, sin fundamentos. Lula es encarcelado, porque efectivamente había muchísima corrupción en Brasil. La empresa Odebrecht y una gran parte del sistema económico y político también estaba complicado como en la Argentina. Pero esa era una convivencia que, si bien cuestionable, es una convivencia que hubiera involucrado a la totalidad del sistema político. Pero no, selectivamente. Empezando por Temer. Empezando por Temer, porque Lula no está involucrado personalmente, pero convivió con un sistema corrupto. Por eso hay que ir contra la corrupción a fondo, porque los tipos primero te dicen, no te metas con la corrupción, porque esto es parte del sistema. Y después te dicen, vos conviviste con la corrupción. No, hay que ir contra la corrupción a fondo. No hay que convivir con la corrupción, porque esto le pasó también al kirchnerismo acá. Todos estaban de fiesta, el grupo Clarín estaba de fiesta, con toda la corrupción de fiesta. Ahora, cuando entraron en colisión, ese grupo, muy corrupto, Grupo Clarín, muy corrupto, que logró del gobierno de Duhalde la pesificación de su deuda, que era en dólares, y era un grupo totalmente terminado, absolutamente quebrado, pero como le pesificaron, entonces pudo sobrevivir sin problemas, porque nosotros, pueblo argentino, le pagó al Grupo Clarín, no se sabe por qué, una deuda que no podía afrontar ese grupo. Entonces, cuando ese grupo entró en conflicto con el otro gobierno, le sacó todos los calzoncillos y las bombachas sucias al kirchnerismo, y que no para porque pasaron más de 3 años. Yo a veces digo, por favor, estos más que diarios son libros de historia, porque te hablan de episodios que pasaron hace 10 años atrás. Ya está, muchachos, córtenla. Sabemos que ese gobierno está muy sucio con la corrupción. Pero ya está, ya lo dijeron. Ustedes también están sucios con la corrupción. Entonces, el pobre Lula está pagando ahí culpas que no tiene, pero quizás por no haber ido a fondo contra la corrupción, el propio sistema corrupto, con un juez corrupto, que es Moro, y que demuestra el alto nivel de corrupción, porque se suma al gobierno de Bolsonaro. ¿Qué quiere decir? Que es parte del complot, sin siquiera el mínimo tino para decir no me voy a sumar al gobierno que emerge como resultado de la proscripción de Lula preso, porque es demasiado evidente. Ni siquiera tiene ese prurito, esa delicadeza, esa sensibilidad de no mostrar el juego. No, dimos el golpe y ahora venimos a disfrutar del poder en Brasil, y lo vamos a disfrutar a fondo. Entonces, eso es lo que estamos viviendo en una América Latina que se retuerce, pero que tiene que rescatar la convivencia pacífica, tiene que rescatar la vida democrática de los pueblos, tiene que rescatar los principios republicanos sobre los cuales han sido fundadas nuestras naciones, con división de poderes, etcétera. Tiene que rescatar los principios de respeto por la dignidad humana, respeto por los derechos humanos, tiene que respetar los principios que todos los seres humanos quieren vivir mejor, que todos los seres humanos tienen derechos y que también tienen deberes, que no hay derechos sin deberes, pero los derechos y los deberes tienen ciclos en la vida. Los niños tienen muchos derechos y pocos deberes, los adultos tenemos muchos deberes y pocos derechos, y cuando llegamos a la vejez tenemos más derechos que deberes. Y si a lo largo de nuestra vida hemos cumplido con nuestros deberes más que lo que hemos disfrutado de nuestros derechos, le hemos dejado a la generación futura un mundo mejor. Y de eso se trata, de dejarle a las generaciones futuras un mundo mejor.